En esta sesión vamos a ver cómo crear documentos tipo de investigación o reporte, monografía o ensayo. Estos documentos de tipo académico se distinguen por ser documentos bastante formales que normalmente llevan una portada, un índice, una introducción, el desarrollo del tema, todo eso en capítulos, las conclusiones y referencias. Ello con ciertas características como el pie de página, el encabezado, que tenga también referencias en APA en cada una de las partes donde se haga una, una utilización de la idea principal de otra persona o de un libro o de alguna fuente documental se debe de referenciar. Por ello vamos a crear este formato con el tema de tipos de investigación en el cual nos va a servir para dar el ejemplo que estamos viendo. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces para tener este formato tal cual lo estamos viendo en este caso. Lo primero que vamos a hacer es abrir lo que es Word, Microsoft Word. Es el procesador con el cual vamos a realizar este ejemplo. Para lo cual, pues, vamos a crear una portada. En este caso, se va a poner el nombre de la institución centrado en la hoja. Vamos a poner nombre de la institución, que obviamente se va a cambiar por la institución, el nombre de la institución que se vaya a poner en este caso. Para centrar, podemos utilizar control T. Después, como es el único elemento que tenemos, vamos a seleccionar todo con control E. Vamos a hacer que el texto sea más grande con control shift y mayor que. Comúnmente esto se va hasta 20 puntos. En negritas, control N o control B, dependiendo de si es español la configuración o está en inglés. Posteriormente a esto, vamos a poner el nombre del programa o la carrera que tengamos. Para este caso, ocupa ir en 2 puntos menos que el anterior y sin negritas o ninguna otra distinción. Entonces vamos a quitarle las negritas y esto normalmente es en altas y bajas. Por lo tanto, vamos a ir al menú de inicio. Aquí con el sitio voy a acceder a lo que es los estilos de altas y bajas. Vamos a poner tipo oración. Después de esto va el grupo y el semestre. Esto también, nuevamente, vamos a ir bajando cada vez 2 puntos menos en el tamaño de la fuente. Lo siguiente sería la asignatura. La asignatura, el nombre de la asignatura debe de ir también con 2 puntos menos en este caso. Aquí ya vamos en 14 puntos. Ahora va el nombre del tema. Para el nombre del tema vamos a ponerle como se llame nuestro tema. Y esto sí lo podemos resaltar, ya sea con negritas, quizás subrayándolo y poniéndolo en un tamaño de texto más grande. Pudiéramos también haber utilizado comillas, un estilo de fuente distinta, pero se recomienda que no se utilicen más de 3 diferentes formas de resaltar el texto. En este caso, vamos a dejarlo de esa forma. Continuamos con 14 puntos. En este caso vamos a poner lo que es el nombre de la persona que realiza este documento con 14 puntos y hay que quitarle las negritas y el subrayado y ponemos el nombre empezando con los apellidos.
Cuando tenemos más de un autor, cuando tenemos, por ejemplo, un trabajo en equipo, entonces vamos a poner distribuido del lado izquierdo lo que es realizado por, con un tabulador para que no esté exactamente del lado izquierdo. Luego subimos el primer nombre en orden alfabético y con otro tabulador lo ponemos de esta forma. Por ejemplo, si hubiera otra persona cuyo nombre fuera antes de López, se debe poner antes. Supongamos un Baez, por ejemplo. Y esto debe de quedar de esta forma. Aquí cabe decir que esto debe de estar sin subrayar, sin negritas. El texto debe de ser normal. Con los tabuladores vamos a ir llegando hasta el espacio donde vamos a escribir a la otra persona. Y una vez que tengamos a los representantes o a los nombres de quienes realizan el trabajo, vamos a poner el lugar y fecha, que es el lugar de la institución donde se entrega este trabajo y la fecha también de entrega del trabajo. Aquí cabe mencionar que es alineado a la derecha en 10 puntos. Y comenzaríamos con el lugar, poniendo la ciudad. El estado se puede abreviar. Pudiera ser que le pusiéramos también la ciudad, perdón, el país. Y posteriormente, no solamente nos falta poner la fecha. Si sabemos la fecha precisa, la ponemos completamente tal cual es, y si no, bastaría con el mes y el año. Y terminamos con esta parte. Algunas veces esos trabajos tienden a poner el nombre del asesor. En este caso, cabe decir que el nombre del asesor solamente se pondría en el caso en el que el asesor haya sido una clave para el trabajo, ya sea que nos haya proporcionado información, que haya escrito quizás un capítulo dentro del trabajo, o en el caso de que el asesor así lo pida, pues tendremos que hacer caso a su petición. Para lo cual, pues se recomendaría que en este caso lo pongamos con el mismo tipo y tamaño de letra. Una vez que tengamos todos estos elementos, lo que sigue es distribuirlos en la página para que me queden desde el inicio de la página hasta el final de la misma. Entonces tenemos que ir distribuyendo los elementos con los que ya contamos hasta que el lugar y fecha queden en la parte inferior de nuestra página, de nuestra hoja. Más o menos de esta forma. Aquí todavía tengo otro espacio, por lo cual voy a aprovecharlo. Y con esto terminaríamos nuestra portada, aunque aún podríamos, por ejemplo, poner el nombre de, perdón, el logotipo de la institución de forma muy, apenas que utilice una parte de nuestra hoja, se pone ya sea abajo del nombre de la institución o preferiblemente del lado izquierdo de la institución. Para simularlo voy a poner aquí una forma
tal cual fuera el logotipo de la institución. Suponiendo que este fuera mi logo, debería ir de esta forma, ¿sí? Tratando de que sea lo más sobrio posible, formal, que no pongamos otros elementos muy visuales como pueden ser colores, stickers, imágenes, etc. Entonces así terminaríamos con nuestra portada. Ahora, a fin de simular el trabajo, vamos a dejar la segunda hoja con un espacio en blanco porque ahí vamos a poner el índice, entonces vamos a darle un control enter, que recuerden control enter es la opción preferible a dar muchas veces enter. Control enter nos deja el texto mejor acomodado y a la vez cuando nosotros requiramos añadir o quitar elementos no nos va a desacomodar el resto del texto. Vamos a aprovechar para poner el encabezado y el pie de página. Un encabezado se puede poner dándole doble clic en la parte de encabezado o del pie de página o accediendo a la parte de insertar y luego encabezado y pie de página. En el encabezado vamos a ver que podamos nosotros tener la primera página diferente para que en la portada no vaya a poner el encabezado. En la portada no va ni encabezado ni pie de página. Y a partir de la segunda página vamos a poner nuestro encabezado aprovechando por ejemplo el estilo de 3 columnas, donde en la primera columna vamos a poner el nombre de la institución nuevamente. A veces algunas instituciones tienen una abreviación, lo cual podemos aprovechar en esta parte. En el encabezado de en medio, en la columna de en medio, podemos poner nuevamente la fecha de entrega. Y finalmente en el encabezado o en la columna derecha vamos a poner el nombre del tema. De esta forma tendríamos ya los elementos que van en nuestro encabezado. Falta nada más distinguirlo del resto del texto. Para ello voy a dar un enter al final de mi línea y voy a poner 3 guiones. Eso para que cuando le vuelva a dar enter me ponga una línea que me separe mi encabezado del texto, del resto del texto. A la vez voy a seleccionar todas las partes de mi encabezado y voy a establecer el color en gris 35% para que no sea igual que el resto del texto. Luego, en nuestro pie de página, también vamos a utilizar el estilo de 3 columnas, pero del pie de página. Y en la primera columna, comúnmente va otra vez el nombre de quien realiza el documento. Siempre y cuando sea una persona, aquí ya no es común que se pongan todos los nombres de las personas, más podrían ir los apellidos separados por coma, en este caso. Por ejemplo, nosotros teníamos a Báez, López y Mondragón. Entonces, vamos a poner Báez, López, Mondragón. No voy a ocupar el texto de la columna de en medio, por lo tanto se puede borrar. Vamos a borrarlo. Y en el lado derecho vamos a poner lo que es el número de página. Utilizando número de página aquí en esta parte del encabezado y el pie de página, posición actual y número sin formato. Ya no ocupo esta parte, nada más falta ponerle la palabra página acentuado y con un espacio, y de esta forma nada más me faltaría distinguirlo también del resto del texto, por lo cual me regreso al inicio de la línea, le doy 3 guiones y un enter para que me ponga esa línea en la parte superior, y también en el texto vamos a repetir el formato en color gris 35%.
Una vez que terminé mi encabezado y mi pie de página, puedo salir de él dando doble clic en cualquier lado del documento que no sea el encabezado del pie de página. Y ya tenemos configurado el encabezado y pie de página que no aparece en la portada, pero sí en el resto de mi documento. Como vamos a dejar la segunda página para el índice, voy a empezar mi trabajo a partir de la tercera página. Ahora, para hacer el resto de este formato, voy a copiar un trabajo que tengo ya yo preparado con el nombre Tipos de investigación sin formato. Este documento lo van a encontrar en la plataforma, lo pueden descargar y lo único que ocupamos de aquí es el texto sin formato, el cual vamos a copiar dando control E, que es seleccionar todo, y bueno, en algunos casos es control A, y lo vamos a copiar. Vamos a regresar a el Word donde estábamos editando y en la tercera página, aquí está el número 3 en la parte inferior del pie de página, le vamos a dar control V para pegar todo este texto. Fíjese cómo en la parte inferior izquierda me dice que tengo todavía nada más, acaba de actualizarse, son 15 páginas. De 3 que tenía subió a 15 páginas. Ok, pues esto todavía va a cambiar debido a que vamos a estar editando todo este texto para que tenga un formato adecuado. Con control inicio me voy a ir hasta la portada nuevamente, avanzo página hasta que llego a la tercera página y a partir de la introducción me posiciono del lado izquierdo con el cursor, presiono control shift fin para tener seleccionado a partir de la introducción hasta el final y vamos a poner en este caso justificado el formato, para lo cual voy a utilizar control J y me justifica todo el texto aprovechando los márgenes. Ahora vamos a poner el interlineado de 1.5 líneas. Posteriormente vamos a darle en este icono de aquí del párrafo para establecer el doble espacio utilizando el espaciado, 12 puntos en la parte de arriba y 12 puntos después del párrafo, para que nos quede el espaciado de esta forma. Le damos a aceptar y ahora configuramos el tipo de letra, que va a ser Arial de 12 puntos. Para posteriormente, en los márgenes establecemos margen personalizado y van a ser 2.5 centímetros superior, inferior, izquierdo también 2.5 y derecho también 2.5 y en este caso le voy a poner 0.5 centímetros a el espacio de encuadernación. ¿Por qué lo hacemos de esta forma y no lo ponemos directamente en el lado izquierdo? Bueno, de esta forma cuando yo imprima a doble cara, en la parte de enfrente de nuestra hoja, el margen va a estar del lado izquierdo en 3 centímetros, pero cuando se imprima doble página, a doble cara, en la cara posterior, ahora el margen lo posicionará del lado derecho. Y es así que vamos a poder nosotros controlar esta parte. Correcto, una vez que tenemos este formato, nos basta ahora establecer algunas otras situaciones dentro de lo que son los elementos capitulares y de tema o subtema de nuestro trabajo. Por ejemplo, la introducción la vamos a poner como título 1. Al hacer esto, si nosotros podemos darle clic en vista y ver nuestro panel de navegación, vemos cómo ya nos aparece en esta parte el nombre de la introducción dentro de nuestro esquema. Después de la introducción, encontramos el primer capítulo, para lo cual, con un control enter, cada capítulo debe de empezar al inicio de una hoja nueva. Y en este caso le voy a poner 1, punto y tabulador, para que me lo ponga de esta forma. Pero antes tenía que ponerle título 1. 1, punto tabulador. Este va a ser
el capítulo, y lo que dice investigación pura va a ser título 2 para que sea el tema. Aquí cabe decir que al inicio debe de tener 1.1 y con un tabulador para que lleve la congruencia, que es parte de nuestro primer capítulo, es un tema del primer capítulo. De esta forma vamos a buscar los capítulos y los títulos para que vayan en este mismo formato. 1.2 y así vamos a seguir buscando los temas, los capítulos para establecer el formato adecuado. Otra cosa es que en algunas ocasiones, esto va a ser capítulo, en algunas ocasiones también podemos poner un subtema, para lo cual vamos a utilizar el título 3. Ahorita veremos un ejemplo de eso. Este sería el capítulo número 2 y la investigación cualitativa sería título 2, que tendríamos que ponerle 2.1 para que sea el tema de ese capítulo. Y así vamos a ir configurando cada una de estas partes, cuidando de que llevemos bien la numeración. Del lado izquierdo se nos va a presentar cómo va a ir formándose esta distribución, de la cual pues ya nosotros podemos ir revisando. Bien, así hasta terminar o llegar a las conclusiones. Con conclusiones, ya continuamos. Prácticamente hemos puesto las referencias, perdón, los títulos 1 y 2 para los capítulos y los temas de nuestro documento. Y nada más voy a terminar aquí con las referencias, para lo cual vamos a aprovechar y no hemos puesto referencias en realidad. Bueno, una referencia se realiza cuando en alguna parte del documento nosotros tenemos que referenciar precisamente ya sea a un libro o una persona que es de donde hemos traído nosotros nuestra idea. A fin de ejemplificar, vamos a suponer que este primer párrafo yo me lo traje de un libro. Entonces, para meter una referencia, vamos a utilizar el formato APA, insertamos una cita, una nueva fuente y vamos a poner un libro. Para lo cual vamos a poner el nombre del autor primero, empezando con sus apellidos. Comúnmente se pone el apellido paterno en mayúsculas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un apellido Lara. Luego, con una coma separamos el resto del nombre. Ponemos lo que sería el nombre aquí en esta parte. Voy a poner la primera inicial del segundo nombre en esta parte, antes de la coma. Y enseguida ponemos el título del libro, suponiendo que esto sea metodología
de la investigación. En esta parte que lleva el título, el año enseguida, vamos a poner 1995, ciudad y la editorial. Una vez que lo tenemos, le vamos a dar en aceptar y automáticamente nos genera la cita en APA. Otro tipo de referencia, otro tipo de cita, voy a utilizar por acá otro párrafo. Podemos poner, por ejemplo, sitios web o páginas que nosotros hayamos ocupado para encontrar la información, para lo cual vamos a utilizar la opción de sitio web. En este caso ponemos otra vez el autor, que normalmente viene en las páginas. Suponiendo que tenemos, por ejemplo, un apellido. Y también pongo abreviado el segundo. Y le ponemos, por ejemplo, ahora una mujer. En el nombre del sitio web vamos a poner, por ejemplo, la Universidad del Centro de... Y le ponemos, no sé, alguna ciudad, ¿no? Vamos a ponerle Guadalajara. En este caso, algunos sitios tienen departamentos, tienen nombres de subdominios, lo cual podemos utilizar aquí. Podría ser, por ejemplo, el departamento de investigación. El año, vamos a poner que fue en el 2020. El mes, el día y la URL del sitio donde encontramos nosotros la información, la cual pues vamos a normalmente darle un copiar y pegar. Y a veces tienen carpetas o dominios, subdominios dentro. Una vez que terminamos, le vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos nuestra referencia 2. Vamos a meter una más. Comúnmente los trabajos piden que tengan por lo menos 3 referencias, 3 fuentes distintas. Aquí voy a aprovechar ahora para agregar otro tipo de fuente. En este caso voy a poner una película. Vamos a ver, por aquí tenemos la parte de películas o periódicos también pudieran ser. Voy a aprovechar una película. Nos pide el título de la película. Supongamos que ponemos como si fuera un documental en una película. No sé. Podemos poner de esta forma. Metemos otra referencia y aquí ya tenemos 3 referencias. Bien, con estas referencias voy a aprovechar para ejemplificar qué va a pasar en la última parte donde precisamente pusimos nosotros las referencias. Con control Shift me voy a ir hasta el final y aquí vamos a insertar las referencias utilizando precisamente de la cinta de opciones referencias, bibliografía y vamos a utilizar la segunda opción. Recuerden que la bibliografía hace referencia únicamente a libros, por lo tanto no ocuparemos la palabra bibliografía, sino referencias o fuentes de información. En este caso, vamos a dejar referencias. Automáticamente esta palabra quedó en mi esquema. Entonces, con esto vamos a terminar nuestro trabajo. Ya nada más nos falta subir al índice, o bueno, antes de la introducción, donde dejamos el espacio para el índice, para
en mismo referencias, utilizar la opción de tabla de contenido y de esta forma vamos a establecer la tabla de contenido así. Automáticamente tenemos ya nuestra tabla de contenido. Vamos a subir aquí la introducción para que no quede suelta. Y tenemos hecha nuestra tabla de contenido que pues comúnmente es el índice. Podemos cambiarle el nombre por índice, aunque no hay problema con que diga tabla de contenido. Si ven, por ejemplo, ahorita me dejó una hoja en blanco y la introducción la había puesto en la hoja número... Bueno, no, sí la dejó correctamente. Aquí está la página número 3. Ahí está la introducción. Sin embargo, si nosotros hiciéramos un cambio, ya sea que agreguemos contenido y ya no son las mismas páginas, o le cambiemos los nombres, ¿no? Por ejemplo, supongamos que, a ver, por aquí vi, vamos a meter, por ejemplo, otro título. Ahorita voy a utilizar cualquier oportunidad que tenga por aquí para meter esto, por ejemplo, de forma que fueran subtemas. No va a ser propio, pero ahorita nada más para ejemplificar. Este sería el tema 2.4.1 y este de aquí lo voy a meter como subtema con título 3, 2.4.2. Esto ya aparece en mi esquema, aquí lo tengo, pero en el índice que está aquí arriba, no aparece, dado que no está actualizado el índice. Para que aparezca en esta parte, yo tengo que actualizar mi índice dándole clic en actualizar tabla. Pongo la opción actualizar toda la tabla y aceptar. De esa forma se han creado estos subtemas que ya están dentro del tema 2.4. Igual también si hubiera que actualizar la numeración, lo haría de forma automática al darle a actualizar tabla. Ok, recordemos que por ejemplo aquí en este caso la introducción no puede estar, aquí se me volvió a desacomodar un poquito, la introducción no puede estar en medio de una página, debe ser como capítulo también. Por lo tanto, aunque sea un desperdicio en este caso de mucho espacio, o acomodamos el espacio para que esto nos dé en una nueva página y no se desperdicie eso, y estemos conscientes también de que eso es si va a ir a impresión. En este caso no lo va a ir a impresión, entonces no habría problema. Pero sí vemos, por ejemplo, que la introducción ya quedó nuevamente en la página 4 y acá arriba en el índice la introducción nos está apuntando a la página 3. Entonces otra vez actualizo tabla, aquí sí ya nada más quiero actualizar los números, le voy a dar a aceptar y ya tenemos actualizada otra vez la introducción en la página 4. Una vez que ya terminé yo de dar estilos, de revisar, de analizar que todo quedó como quiero, lo que resta por hacer es marcar el documento como final, guardarlo, lo guardamos de esta forma, voy a guardarlo en mis documentos, normalmente va a ir con el nombre del el trabajo, tipos de investigación, luego llevaría el nombre del autor, empezando por el apellido, y pues lo guardamos para edición todavía, pero marcándolo posteriormente como archivo ya final para que quede protegido. Entonces en proteger documento lo marcamos, aquí dice mostrar como final, listo, aceptar, aceptamos también y ahora vamos a generar nuestro archivo PDF, que es el que vamos a entregar. Vamos a dar otra vez en guardar como, buscamos el área donde lo vamos a guardar,
establecemos el tipo de archivo en PDF, cuidando de que nos haga el tamaño mínimo de publicación para que no sea un archivo grande, porque lo vamos a subir o al correo electrónico o a la plataforma, y le damos en guardar. Y es así que hemos nosotros terminado de realizar la edición y formato del documento. Ya lo único que nos quedaría sería subirlo a donde nos han pedido que lo hagamos. Voy a abrirlo para que se vea el resultado en PDF, ¿no? Aquí está lo que sería nuestra portada. Enseguida el índice con la numeración y a pie de página y encabezado la introducción, que por cierto se me olvidó comentar, pero el índice sirve también para navegar el documento. Por ejemplo, si yo quiero ir a investigación cuantitativa, basta que le dé un clic y nos lleva hasta esa parte del documento. Y puedo regresar al índice para ir a otro espacio distinto y así lo tendríamos. ¿Sale? Aquí quedamos con lo que es nuestro documento por capítulos, con temas, con la conclusión y las referencias. Y hemos terminado.